Chicas, si a los 30 me hubieran contado estas verdades de estilo, me hubiera ahorrado muchos errores de moda, pero también mucho dinero. Hola chicas, mi nombre es Dani y hablaremos sobre lo que debí de haber sabido a los 30 años. Me hubiera encantado saberlo, porque eso te va a ayudar a saber cómo vestir a los 30 años. Llevo muchos años en el área de la moda, en todo lo que te puedas imaginar, escaparates, tienda, ropa, ventas, cazadora de tendencias, todo lo que te puedas imaginar. Y lo que sí he aprendido es que dentro de las tendencias de moda, no las tendencias deben de regirte, tú debes de regir la tendencia. Es decir, tienes que incorporar solo las mejores, lo mejor para tu tipo de cuerpo y para el estilo de vida que tú tienes. Eso no me lo habían dicho. Y yo pensaba que en mis 30 yo podía utilizar todo. Sí, ciertamente puedes utilizar todo, pero no todo va con tu estilo de vida, ni todas las tendencias nos quedan. Tenemos que saber hacer un filtro y encontrar lo mejor para cada quien. Estarán de acuerdo que muchas de nosotras o las que me están viendo, si tienes 30 años, naciste en la etapa del consumismo, es decir, del fast fashion. ¿Qué es el fast fashion? Tiendas que continuamente te están enseñando prendas y que esto es verdaderamente gustoso a los ojos. Queremos todo, yo también, yo quiero todo. Simplemente abro cualquier aplicación, le doy clic y quiero comprar todo. Sin embargo, este fast fashion está creado para que consumas todo el tiempo y no está mal consumir da trabajo a mucha gente. Pero si habláramos del punto de estilo, no todo el fast fashion debe de regir tu armario. Tienes que tener esas prendas de calidad que por lo menos las vas a utilizar el año, digamos esa cápsula de armario de 20 piezas, 10 piezas o 15 y 15, traducido a primavera-verano y otoño-invierno. Y sobre esos básicos tienes que ir añadiendo las tendencias. Nunca un armario tiene que estar regido por tendencias, porque son armarios que cada temporada eventualmente se tendrían que ir casi a la basura si está regida por el fast fashion. El fast fashion sí debe estar presente, no digo que no todo el mundo tiene la suerte de tener un armario de Carolina Herrera o no sé, de tu diseñador, Voltaire Sadig, de lo que te guste, ¿no? Creo que tienes que encontrar esas piezas claves dentro del fast fashion que van a darle color, van a darle elegancia, van a darle tendencia, van a darle modernidad, van a darle estampado a lo que tú ya tienes. Para que un armario se vea bien hecho y bien construido, tendría que ser un 30% de fast fashion y lo demás tendrían que ser esas piezas que te quedan bien, que se te ven bien y que están hechas para tu cuerpo con los colores básicos y algunos colores medio de moda, pero que sí te quedan. Todo lo demás va a venir a complementar tu armario y vas a tener el mejor look de todo el mundo. Esto son estadísticas ya hechas, las sabemos los que estamos en la industria de la moda, pero obviamente las tiendas del fast fashion nos promueven estar comprando. No digo que esté mal que puedas comprarte, simplemente que tengas un armario más armonioso y que finalmente le estés dando vuelta a todas esas prendas que utilices y que verdaderamente le saques provecho y que se te vean geniales, que eso es lo que más importa, porque verdaderamente a nadie le importa si tenemos 40 blusas o 10. Lo que sí importa es cómo se te ven y cómo las combinas. ¿Quién no se siente atraído por ciertas marcas y ciertos logos? Creo que muchas. Yo también. Chicas, yo me incluyo, a mí me encantan algunas marcas, me encanta a veces traer algún logo, por supuesto, pero sí existe la verdad que es más importante el estilo que el logo. Es más importante un buen fit sería que te quede muy bien la prenda, así traes un logo. ¿Por qué? Porque tú tienes que vestir el logo, no el logo te tiene que vestir a ti. No está mal utilizar logos. Hay años donde se utilizan más, hay años donde se utilizan menos, pero si tú te fijas, si tú ves, por ejemplo, a las Jenner, a Kylie, a Kendall, más bien a Kendall, son hermosos rostros, son muy bonitas y finalmente te da igual o se ve igual de bonita cuando trae una playera blanca y unos jeans, ¿no? En su fase modelo. Ella se sigue viendo aún mejor cuando su look es minimalista, ¿no? Cuando ella comunica más con su estilo y no tanto con los logos. Esto comprueba que finalmente sí, el logo es lindo, sí lo podemos usar, pero
el que te queden bien las prendas, el que tengas tu estilo propio, el que no dependas de un logo para tener un buen estilo. Eso es lo que te debe dejar este consejo. Siempre el estilo es la creatividad que tú le vas a poner a tu forma de vestir y que te va a hacer única. La idea es que seas única, que seas creativa y que seas algo especial a ojos de los demás. Siempre he sido una gran compradora, me encanta comprar y tengo que aceptarlo. Dentro de este mundo, vivir en Italia, vivir cerca de todas esas grandes casas de moda que todas admiramos, porque si estás viendo probablemente este video te guste la moda y estés buscando tu estilo, creo que lo que más he aprendido es que los accesorios son lo que le va a dar vuelta a tu outfit. Si estamos pensando en un armario un poco más consciente, que te quede mejor, mejor evaluado, es decir, que tenga tendencias, pero que no te coman las tendencias, los accesorios son las piezas en las que debes de invertir. Tienes que invertir, por un lado, dentro de tu presupuesto. Siempre explico esto, no importa si ganas poco o si ganas mucho, esto es un consejo totalmente universal o para cualquier economía. Los accesorios que debes de tener, por un lado, son accesorios de toda tu vida, es decir, esos básicos, tu cadenita, tus perlitas, lo que a ti te guste, tus arracadas, tus anillos, esos, tus colecciones de toda la vida, ¿no? Esa joyería que siempre vas a utilizar, esa joyería que te distingue o que te pasaron, tus abuelas, tu mamá, no sé. Y por otro lado, vas a tener eso que le va a dar la temporada a tu outfit. Es ese collar que va a marcar en qué año estás viviendo, qué temporada es, qué año y qué tendencias. Obvio, esos accesorios muchas veces pues tienen una temporada, es decir, se van a ir. Entonces, no es que tengas que gastar tanto. Siempre he dicho que los accesorios son la forma más económica de elevar tu imagen porque tú puedes decidir ese accesorio en qué versión la quieres comprar. ¿La quieres comprar en high-end, o sea, en lujo, o quieres un accesorio asequible que sea en tendencia, ¿no? Hoy en día hay miles de plataformas en todos los precios para encontrar accesorios que eleven tu estilo y ese accesorio le va a dar la temporada. No necesitas ni siquiera comprar las prendas. Con los accesorios de temporada, tus básicos, ese 70% que te digo de básicos bien plantados que debes de tener, van a tener estilo y tú vas a crear un estilo totalmente diferente a cualquiera de tus amigas. Porque si bien a los 30 ya nos queremos diferenciar de la de al lado, que eso espero que sigamos no dependiendo de lo que compra la amiga de al lado, eso es, también hay algo que tenemos que entender. A ella le queda una cosa, a mi otra amiga le queda otra cosa. Irnos de shopping juntas, siempre he pensado que es muy simpático porque todas tenemos distinto estilo. Entonces, yo también me la llevo, yo también me lo llevo. Es muy poco probable porque probablemente a dos no se le vean bien, a menos de que sean hermanas, ¿me entienden? O sea, el estilo es tan personal y es algo que muchas veces se nos olvida. Me encantaría que exploraras el mundo de los accesorios y te dieras cuenta que puedes viajar más ligero teniendo muchos accesorios. Esos accesorios te van a hacer un look totalmente diferente y vas a poder empezar a utilizar tu creatividad para construir esos outfits que todas queremos ver. Los años o la edad de los 30 en adelante es una edad súper bonita, pero muy compleja, porque más o menos por ahí es cuando tienen hijos, cuando se pierde uno un poco de uno, porque o estás trabajando mucho o estás ya con familia, o sea, son esos años problemáticos para el estilo, pero sí creo que no debes de abandonarte, nunca debes de pensar que el tiempo no va a pasar. Tienes que aprovechar en lo que estés o en el momento que estés, ya sea pues, si estás en embarazo, si estás en niños o si eres la workaholic, siempre pensar que ese estilo de ahorita es lo mejor que debes de hacer por ti en este momento. Es decir, que si eres mamá, debes de ser la mejor mamá y la mamá más estilosa del mundo para ti. No te dejes, no te aburras de ti. Lo más fácil es agarrar cualquier cosa y vestirse con lo que sea, y no debe de ser así. Si eres de las que trabaja, creo que también en el mundo del trabajo hay un estilo, pero no tiene que ser el mismo estilo de las de al lado.
Tú tienes que tener tu propio estilo y hoy las reglas de moda han cambiado mucho. No es lo mismo hace 10 años, hace 20, hace 30, han cambiado mucho y creo que hoy en día es más creativo que nunca. Aunque vengamos del lujo silencioso, que no sé si te diste cuenta, pero bueno, si eres nueva, hay un video que hice, hace pocos videos, se los voy a poner aquí, y si no al final, donde les digo la única tendencia que tenemos que tener presente. Y bueno, adiós al lujo silencioso, pero el lujo silencioso también podía ser creativo, nada más que nos dejamos ir como minions, ¿me entienden? Hoy en día, aunque trabajes o no trabajes, tienes que tener tu propio estilo y ese propio estilo es tu creatividad. Nadie te debe decir si está bien o está mal. Sí hay cosas que nos quedan bien, cosas que no nos quedan tan bien, pero a mí me hubiera gustado vivir una era donde pudiera yo usar mi creatividad. Yo me vestía más en base a lo que veía alrededor de mí, más que en base a mi confianza, a lo que a mí me gustaba y a crear mi propio estilo. Hoy te puedo decir que ya creé mi propio estilo. Tu propio estilo tiene que caber en 3 palabras que te describan, a lo mucho 5, y ese estilo debes de ser tú como muy acorde a él, sin importar las tendencias que ven. Las tendencias las vas a incorporar en ese 30%, en el otro 70% es lo que tú verdaderamente eres, tú con tus básicos. ¿Cuáles son tus básicos? Son diferentes a los míos. ¿Cuáles son mis básicos? Son diferentes a los de mis amigas. Por eso te digo, piensa muy bien en esas 3 a 5 palabras que te definen y deben de representarte. Me hubiera gustado hacer mucho ese ejercicio en papel porque me hubiera ayudado mucho a quitarme esos nubes, esos grises en mi mente y a vestirme tan mal. Creo que en mis 30 no fue mi mejor estilo. Estoy hablando de mis principios de mis 30. Creo que me abandoné mucho y hoy en día no hay por qué abandonarse. La ropa nos llega a la puerta de la casa. O sea, no hay el por qué no hacer las cosas. Simplemente hay que darse un poco de tiempo y hay que ver este tipo de videos. Me encantaría saber aquí en los comentarios qué es lo que te gustaría saber a tus 30 o qué preguntas tienes sobre estilo, porque esa lista la podemos hacer juntas, ustedes y yo. Les recuerdo que el estilo no es que tengas que tener una edad para llegar al estilo, puede ser una eterna búsqueda, pero que esa eterna búsqueda valga la pena y te veas bien. Muchas gracias. Si te quieres quedar en mi canal, yo estaría encantaría escucharte y saber qué te hace falta, qué regla de estilo sigues o qué pregunta tienes. Tengo mucho contenido sobre moda, belleza para todas las edades y estilo de vida. Bienvenida si eres nueva y si no, chicas, muchas gracias por estar nuevamente en este video. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.